continuación vamos a escuchar la presentación de Eternos. Eternos, todo tiene un comienzo. Pero... Estoy nerviosa. Se me olvidó hasta el nombre, Jesús, perdón. De Pablo González Mansilla, y lo presenta Plácido Checa. Muy bien, buenas tardes. Gracias por presentarnos. Ya si nos evita tener que decir, aunque él no tiene que decir, yo soy Pablo González Mansilla, pues tienes a tu público, ¿no? Estamos ULPGC, ¿no? Y familia en primer grado, ¿no? Estamos perfectamente distribuidos. Le decía a Pablo hace un momentito, porque me decía, estoy nervioso, digo, pero mira, no estés nervioso porque realmente las presentaciones en la Feria del Libro no va a venir mucha gente. Y además, en el caso concreto de esta caseta que queda un poco atrás mano, digo, así que vamos a estar en familia, con amigos, y charlamos un ratito y tú haces tu presentación. Es importante luego toda la reproducción, que las fotos que está haciendo Yolanda o que hagan los demás puedan tener luego en redes sociales y demás, ¿no? Bueno, empezar agradeciendo a la Feria del Libro la invitación para que Pablo pueda estar aquí esta tarde presentando su libro. Él me decía, dice, Plácido, ¿qué hago? Porque yo no me voy a pegar ahí un rollo de estar hablando 45 minutos. Digo, no te preocupes, que Geray siempre se alarga un poquito y ya vamos teniendo menos. Y bueno, hemos pensado que vamos a hacer la presentación como una charla. Exacto. ¿No? Una charla en el que ustedes han venido a escucharlo a él y no a mí, así que yo intentaré ser todo lo más breve posible. Agradezco la presencia de ustedes, compañeras y compañeros de Pablo. Agradezco también la familia, otras personas que han asistido porque han visto la presentación en la programación de la feria, le ha parecido interesante. Y bueno, yo diría, le decía a Pablo, digo, yo iba a leer la biografía que está en la solapa primera del libro. Venga. Le había comentado que iba a ser mi presentación, iba a ser eso. Entonces voy a empezar por ahí. Dice Pablo González Mansilla, Las Palmas de Gran Canaria. Uy, ¿eso qué es, Pablo? Sí. Río, 2004. ¿Eh? Eso sí, pero... ¿Pero por qué? ¿Tiene alguna lectura o es No. una errata? No, estaba así. Estaba así. Sí. Pero, mira, había los libros todos tienen erratas. Todos, pero por más que quieras que no tenga una errata, siempre van a tener errata. El problema es que tengan errores ortográficos, ¿no? Eso es más grave, pero a veces también se filtra, se queda ahí algún error de eso. Yo le decía a Raquel, nuestra nueva directora de ediciones, que podríamos poner al final del libro una nota diciendo todas las erratas, este libro está hecho por humanos, así que tiene erratas, pero todas las erratas han sido colocadas estrictamente en el lugar donde debían aparecer, ¿no? Y yo me encuentro con esto, que Pablo no me lo ha desvelado todavía. Aquí tendría que decir 2004. ¿Y por qué dice 2XXX? No sé. Eso de 3X podría parecer que él ha escrito una novela erótica, ¿no? Con las 3X. ¿Es erótica la novela tuya, Pablo? Solo tiene 2 escenas, creo, algo así, pero ya está. Mira, tú tienes que hacer una cosa, aunque estés entre amigos. Si tú vienes a la Feria del Libro a vender tu libro, Exacto. a vender tu libro, no lo vendes tú, lo vendemos nosotros, lo vende Yolanda. Yolanda está ahora mismo en la faceta de fotógrafa, pero ahora termina aquí, me manda a mí la foto, se la mandará a Pablo y se va a la caseta para la gente que quiera comprar el libro de Pablo y otros libros que editamos nosotros que puedan hacerlo, ¿no? La venta de tu libro es que tú tienes que dar algún mensaje a quienes te estamos escuchando para que, si yo estoy mañana en la caseta o Yolanda que te está escuchando, viene alguien y dice, Eternos, ¿qué tal? Porque la gente muchas veces pregunta, ¿no? Normalmente el buen comprador de libros se fija en la cubierta, lee la sinopsis que está en el reverso del libro y entonces decide luego si lo compra o si no lo compra.
pero mucha gente confía en el librero, ¿no? La librera, en este caso Yolanda, y confía. Entonces, tú has venido a la feria a vender tu libro para que nosotros luego lo podamos vender físicamente. ¿Por qué crees que alguien, algún visitante de la feria 2024, debería pararse a comprar tu libro y a quién se lo recomendarías? Vale. A ver, para empezar, el libro, por si algunos no lo saben, va sobre una psicóloga que quiere hacer un estudio sobre cómo funciona la mente de los adolescentes. Y para ello, pues decide ir a un instituto donde conoce a 8 adolescentes, crea como un grupo con ellos y empieza a hacer ciertas dinámicas con ellos. El libro desde el principio se narra desde la perspectiva de los adolescentes. Te va encontrando sus vidas, las relaciones que hay entre ellos, en cómo algunos se conocen y algunos tienen ciertas enemistades. Y con cada personaje voy tratando diferentes perfiles y diferentes temas que yo a lo mejor veía que en el mundo cinematográfico o en el mundo de otras historias o algo así, de escritura o lo que sea, yo había visto que no se habían tratado a lo mejor de una forma tan correcta, o simplemente sí se habían tratado de una forma correcta, pero yo quería darle mi toque. Entonces, con cada uno de los personajes trato diferentes temáticas. ¿A quién le podría gustar el libro? Pues en realidad a cualquier persona. Es decir, yo digo que es un libro de temática juvenil porque obviamente va muy enfocado a adolescentes. Y he intentado sobre todo mostrar unos adolescentes reales, que no sean adolescentes como series como Élite, Riverdale, que no tienen nada que ver con la realidad. He intentado y he hecho mucho esfuerzo en plasmar esto. Entonces sí, puede interesar a un público más juvenil, pero en realidad puede interesar a cualquier persona, porque se tratan temas de todo tipo y también sobre todo si eres una persona que le gusta mucho el aspecto social, que es algo que me gusta a mí muchísimo, pues también te puede gustar muchísimo, porque todas las temáticas que trato con el libro, pues sí, abarco de todo un poco, así que eso. Todos tus personajes son adolescentes, ¿no? Jorge, Julio, Saúl, Rabén, Gina, Sandra, Andrés y Carmina. Los protagonistas, sí. Y están dibujados al principio del libro por Verónica del Pino Hernández. Lo siento, es una gran amiga mía que se pegó el pedazo curro y no me voy a cansar de darle las gracias cada vez que haga cualquier presentación o cada vez que mencione el libro en cualquier momento. Es la mejor. Si ve esto, muchísimas gracias, pero te quiero un montón. Besitos desde Gran Canaria a Tenerife. Porque ella no está aquí, no vive en Gran Canaria. Ahora está estudiando en Tenerife. Pero... Está estudiando. Vale, era compañera de curso. ¿Tú estabas el año pasado en segundo de bachillerato? No, yo estaba... En primero ya. Yo es que... Lo mío fue bueno, yo hice bachiller y demás, pero el año pasado estuve en educación social y este año pues me he cambiado para filología hispánica. ¿Por qué? ¿Por tu afición a escribir? ¿Porque ya tenías un libro editado? ¿Porque lo iba a editar? ¿Por qué? No, ¿Por qué fue ese cambio? El libro lo publiqué justo después de dejar la carrera. No por nada, sino que simplemente pues escogí la rama social porque pensé que me gustaba mucho ayudar a la gente a modo de trabajo. Me encanta hacer voluntariados y cosas así, y me encanta tratar cualquier aspecto social en mis historias. Y eso de el entender a la gente en diferentes aspectos es que es algo que me encanta. Pero simplemente pues vi que no estaba tan cómodo en lo de educación social y me veía más cómodo en hispánicas. Principalmente porque me gustaba escribir y demás, pero también porque me gustan muchísimo las letras, es que me encanta. Entonces... ¿Estás en filología por vocación docente o tus rumbos, tus caminos futuros piensas que pueden ir por otro lado? Mi lema es que la vida da muchas vueltas. Y es verdad que yo tengo como que me gustaría llevarlo a lo de docente, pero no sé si me gustaría quedarme solo en la docencia. Es decir, creo que es algo que me gustaría experimentar, creo que es algo con lo que estaría bastante cómodo, y que disfrutaría y demás, pero también me gustaría probar aspectos editoriales, trabajar en editoriales, incluso también... No solo me gusta escribir, me gustan muchísimas otras ramas del arte.
Y después de filología me gustaría estudiar cosas así, a lo mejor más audiovisuales, llevar, por ejemplo, Eternos a algo más audiovisual como una serie, me encantaría. Em, y eso, no tengo como una imagen concreta de lo que quiero hacer porque tengo claro que quiero hacer como varias cosillas y eso. Hombre, si te vale mi experiencia, yo he estado 42 años dando clases de lengua y literatura en institutos, en Península y aquí en Gran Canaria. No, fuera de Gran Canaria no he estado. Y llevo pues 24 años siendo editor. Decía ayer ahí que al menos con mi experiencia de editor que te valiera a ti, ¿no? Y yo si tuviera que volver a empezar en el mundo laboral, no tendría duda de que empezaría otra vez siendo profesor. Es que tiene pinta de ser un trabajo súper bonito. Bueno, en el libro hay también un personaje que es profesor y con él es verdad que no he podido, en este primer libro, porque va a ser una trilogía donde ya está en camino la segunda parte. Eso viene luego, eso viene luego. Vale, vale. Pero bueno, es verdad que en este primer libro no he podido como desarrollar tanto a un personaje concreto que es profesor de lengua en el Instituto de los Adolescentes. Y con él quiero reflejar como, sí, ese significado tan bonito que llega a tener la labor del docente, porque a fin de cuentas es verdad que vale, estás allí para hacer tu labor de enseñanza, que los alumnos pues como que aprendan contenidos y demás de la materia que tú das, pero también estás allí para acompañarles y para despertarles inquietudes y para motivarlos. Que eso creo que es algo que tienen que hacer todos los profesores, el buscar la motivación de los alumnos. Y por eso sé que sería una profesión con la que estaría súper cómodo porque me parecería súper bonita y demás, la verdad, pero... Bien, dije que iba a empezar a leer la biografía tuya y creo que me quedé en las 3X, ¿no? Si quieres, la cuento yo, modo resumen. Dice, le gustaba crear historias de todo tipo y de cualquier forma, pero las guardaba para sí sin dejar que vieran la luz. ¿Por qué? Miedo. Rollo, creo que es algo a lo que se somete todo el mundo que le gusta escribir, ese miedo a, wow, lo mío gustará, no sé qué, y un poco esa estupidez de pensar que si a alguien no le gusta, pues como que a nadie le va a gustar y todo el mundo va a saltar en tu contra, y no tiene por qué. Cuando escribes, creo que una barrera que tienes que pasar sí o sí primero es la barrera de asumir que lo tuyo puede gustar a la gente. Nos centramos muchas veces en lo negativo de no va a gustar, pero al igual que va a haber gente que obviamente no le va a gustar, va a haber mucha otra a la que sí. Entonces, principalmente lo que me retenía era ese miedo. Pero bueno, después di el paso y aquí está. Tú afrontaste el libro con un crowdfunding. Sí. Es decir, buscaste los lectores antes de tener editado el libro. Eso es algo que en Canarias ebook nos habíamos propuesto, fruto también de mi experiencia de profesor, más que de editor, ¿no? Porque yo había visto en mis clases de lengua gente, chicos con 12, 13 años, que sabía yo que tenían un potencial enorme para escribir, pero que bueno, en el instituto ningún profesor les iba a echar una mano en eso. Y yo tenía también mis limitaciones porque bueno, si daba clase a 4 cursos y en cada curso había 25, tenías 100 alumnos, con lo cual, bueno, tenía otras tareas y otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, en el 2014 entró en la editorial Néstor, no llegaste a conocerlo tú, creo, era un antiguo alumno mío del último instituto donde di clase, el Instituto de Santa Brígida. En aquel momento la plantilla de Canarias ebook eran Néstor, había sido alumno mío en Santa Brígida, Lola había sido alumna mía en Santa Brígida, Pablo había sido alumno mío en Santa Brígida y lo tenía todos los días en mi casa, ¿no? Y yo, es decir, éramos 4 y los 4 salíamos del mismo entorno, ¿no? Y entonces, hablando de qué posibilidades tendríamos de ayudar a la gente joven, dijimos,
Bueno, pues vamos a poner el micromecenazgo, ¿no? Pequeños créditos por los cuales una persona, a alguien que no tuviera posibilidad económica, pues podía editar su libro. Porque aquí tengo que hacer un inciso a la charla que tengo con Pablo para los demás. Es decir, hoy en día prácticamente ninguna editorial edita gratis. La edición, desde la aparición de la imprenta digital, hizo un cambio radical, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando antes se imprimía en offset, tú tenías que imprimir, para que fuera rentable un libro, tenías que imprimir un mínimo de 500 ejemplares y te hablaban incluso 750.000 ejemplares. Es verdad que hace 20 años 500 ejemplares de un libro se podían vender. Hoy vender 50 es una heroicidad. Es una heroicidad. La gente no compra libros. Eventos como... Tendría que haber una feria del libro permanente para que se vendieran libros. Y de todas formas, en la feria del libro yo creo que un 80% de lo que se vende o un 70% son bestsellers. Bestsellers o libros de famosos que no lo han escrito ellos, la mayoría de las veces, que se lo han escrito pero salen en televisión y vienen, presentan un libro y tienen 200 personas haciendo una cola para eso. Entonces tú hiciste un libro y creo que ha sido el crowdfunding más rápido de la historia de la editorial. ¿Es Yolanda o no? Ha sido el más rápido, ¿no? Pero el crowdfunding, claro, tiene la ventaja de que a ti te ayuda a editar tu libro. Exacto. Pero tiene una segunda ventaja, y es que vas a tener ya 80, 70 o 100 lectores de antemano. ¿Qué feedback has recibido tú de los lectores, que muchos de ellos deben ser cercanos a ti? De opiniones sobre el libro, dice. Pues la verdad que me he encontrado con opiniones muy buenas. Y opiniones... bueno, para empezar, yo muchas veces cuando alguien me decía así de mi círculo, no, ya me terminé el libro, le preguntaba, vale, ¿cuál ha sido tu personaje favorito y cuál ha sido el que peor te ha caído? Eso es lo primero que les preguntaba y me desarrollaban y demás. Y me gustaba mucho hacer la pregunta porque al ser una novela que tiene muchísimos personajes, cada uno trata diferentes temáticas y cada uno tiene formas de pensar diferentes, pues te encuentras como te puedes identificar con muchísimos. Y eso era algo que yo lo hice con esa intención y lo conseguí porque muchísima gente que se leyó el libro me lo admitía. Me decía, es que me he sentido identificado con tantos personajes y tantas veces, y también algo que me decían es que se les hizo una lectura bastante amena. Que sí, como que la disfrutaron muchísimo, no se les hizo pesada en ningún momento. También me recalcaron mucho que a pesar de que hay muchos personajes, las historias están bien construidas, a pesar de que está abierto porque viene ahora la segunda parte. Están muy bien construidas y demás, y eso, hombre, eso a mí me llena. Creo que la máxima satisfacción es cuando se escribe, encontrarte a alguien que te ha leído y te habla del libro, te comenta y te dice, Sí. ¿no? A mí me dio muy buena impresión la primera vez que nos vimos, ¿no? Y empecé a leer cosas de las que habías escrito y no me sorprendía por lo que decía antes de mi experiencia de profesor, que había visto mucha gente que escribía muy bien. Después de eso, nosotros estamos desarrollando un proyecto que son los premios Benito Pérez Galdós de narrativa breve. Sí. Son novelas cortas que pueden llegar hasta las 100 páginas, 100 folios, digamos, 100 páginas de Word, para entendernos, a doble espacio, un mínimo de 60 páginas. Alguna vez en privado te he dicho que por qué no te presentas a esos premios y hoy te lo pregunto en público. Ya para la vergüenza, ¿no? A ver, quise hacerlo este año. El problema fue que estuve liado con la carrera. Pero sí es verdad que quise hacerlo este año, se me ocurrió una idea. Y bueno, ahora en verano me voy a centrar sobre todo en la segunda parte de Eternos porque ya toca y la gente la quiere. La gente que se lo ha leído. Pero sí, a lo mejor empiezo algo, no sé, según también la gana que tenga. Pero sí me gustaría intentar presentar algo, a ver qué tal. Vuelvo
a la lectura de tu biografía. Sin que vieran la luz, has dicho que por miedo, fundamentalmente por miedo. ¿Y por qué no? Le preguntaron una vez, obligándole a analizar la incógnita para formular algún tipo de respuesta. Como resultado, aquella pregunta resonó en el carrete de su memoria, dando comienzo a algo nuevo, a alguien nuevo, quizás a alguien eterno. Se preguntó, ¿por qué no arriesgar? Y concursó en el 25º certamen infantil y juvenil de relatos cortos, Letras del Sur. ¿Qué pasó con ese relato? Pues, rollo, a ver, todo empezó y el paso que me ayudó a mí sí, el paso que me animó a publicar Eternos fue cuando empecé en el psicólogo y él me hizo esa pregunta de ¿y por qué no mueves tus historias? Y tuvimos como una charla súper profunda y una sesión entera hablando de eso, que recuerdo que fue a mediados de Navidad o así, bueno, a punto de empezar las vacaciones de Navidad. Y cuando llegué a mi casa lo pensé muchísimo, dije, ¿por qué no? Es decir, ¿qué pierdo? Entonces fue cuando esas vacaciones estuve buscando algunos concursos de algún certamen o lo que sea, y di con uno que las pautas que daban eran bastante flexibles, que era algo también que a mí me gustaba. Y se me ocurrió una historia que podía encajar y demás. Y bueno, preparé el pequeño relato, lo presenté. Yo lo presenté más por la ilusión de, venga, lo presento y a ver qué tal. Yo, por ejemplo, la gente, amigos y demás, y esto de verdad que no lo digo como para... sí. Muchos amigos me preguntaban, no, pero si ganas el premio, ¿qué te llevas? Rollo, ¿cuál es el premio? No sé qué, ¿cuánto dinero te llevas? Y es que literalmente, Plácido, yo no me acordaba de cuál era el premio. Rollo, y tampoco quería mirarlo porque decía, ¿para qué? Yo lo único que quería era enviarlo y demás y a ver qué sale, tío. Y después como que volví a las clases, me olvidé completamente del relato y un día estaba yo en clase de filosofía y salgo de clase y veo que me habían llamado un número desconocido y yo, ni idea. Lo primero que pensé fue, será propaganda o algo así, entonces ni volví a llamar. Pero automáticamente recibo un mensaje, una llamada, no me acuerdo qué fue, de mi madre, diciéndome, Pablo, que me acaban de llamar de lo del concurso. Y me dijo ahí que porque no habían conseguido contactar conmigo, la habían llamado a ella, que era el segundo número que habían puesto de contacto. Y me dijeron que había ganado el concurso y demás, y eso fue un subidón, la verdad. El relato se llamaba La Bella Durmiente, y sí, era un relato cortito, era como una pequeña historia de amor que hablaba sobre aprender a soltar. No quería centrarme como en simplemente una historia de amor y ya está. Quería buscar alguna historia de amor con alguna temática concreta que tratase algún aspecto del amor y no como los estereotipos de las historias románticas, y quise centrarme en eso. Y fue lo que traté y demás. Y no voy a hacer spoiler porque me gustaría a lo mejor más adelante publicar un libro con relatos y me gustaría ponerlo. Entonces, pero es un relato al que le guardo muchísimo cariño porque disfruté muchísimo escribiéndolo, y después la experiencia de ir a recoger el premio y demás fue lo que me motivó a sacar después Eternos. Entonces es un relato que le guardo un montón de aprecio, la verdad. El relato fue La Bella Durmiente. Exacto. Luego no hubo vuelta atrás, y a pesar de ser alguien igual de imperfecto y humano como el resto de los personajes de este mundo, continuó compartiendo sus historias. Con 18 años se sujetó fuerte para adentrarse en los terrenos de todo creador en prácticas. ¿Sigues sintiéndote un creador en prácticas o ya has superado la fase de práctica y tienes contrato indefinido? No, Plácido, yo creo que siempre se está en prácticas. Es decir, yo creo que nunca llegas a ser el mejor.
o que nunca llegas a un nivel en el que tú digas, ya de aquí no puedo aprender más. Siempre acabas aprendiendo lo que sea. Y si no es... y si a lo mejor ya empiezas a ser el mejor en un género concreto, te falta por aprender en otros géneros. Que eso también es algo que creo que está súper guay y que animo muchísimo a la gente que escribe. Probar diferentes géneros es lo mejor del mundo. Porque te vas conociendo cómo vas escribiendo en esos géneros y todos te aportan algo. Entonces, sí, no creo que haya un momento en el que diga, vale, ya he dejado de ser un creador en prácticas. Creo que todos lo somos todo el rato, la verdad. Mira, nos quedan para cumplir con el tiempo 6 minutos. Wow. Quería hacer 2 preguntas, tengo 2 preguntas todavía que hacer, Bueno, pero también quiero exacto, si ellos tienen alguna pregunta que quieran o- participar, que quieran hablar, comentar, decir o preguntarte algo, y así pues yo me quedaría con una en lugar de con 2, pero sí quiero. ¿Alguien quiere levantar la mano, comentar algo, decir? Seguro que aquí hay lectores de tu libro que a lo mejor quieren comentar algo o preguntarte algo. Yo tengo Dime. una pregunta. De rubio a rubio. Rubia, rubio. Para el curso que viene, ¿tendremos Eternos 2? ¿Lo podremos comentar en clase? Yo espero que sí. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Porque para este verano va a estar seguro. Sí, este verano me voy a centrar y lo voy a terminar de escribir. Así que ya después entra en juego todo el proceso editorial, que a lo mejor para final de este año pues puede no estar, pero para principio del siguiente a lo mejor sí. Entonces va a estar dentro de poco. En la editorial estamos editando ahora en 2 meses. Te lo digo para que no nos eche la culpa luego y diga, Vale. yo lo entregué, pero han tardado 1 año en sacarlo el libro. Digo, para que tú lo sepas y lo tengas de eso. O sea, De Eterno, ¿cuál es tu personaje favorito? Dios, dejen de hacerme esta pregunta. A ver, a todos los personajes de Eternos les he puesto algo mío, ya sea cualidades o defectos que tengo. Entonces, me resulta muy difícil responder a la pregunta de cuál es mi personaje favorito, porque siento que todos tienen algo de mí y con cada uno trato diferentes cosas. También, como escritor, yo entiendo que los justifica hacer ciertas cosas. Entonces es como una lucha constante cada vez que me hacen la pregunta de ¿cuál es tu personaje favorito? Porque no sé qué decir, es decir, a todos los quiero muchísimo. Y a todos les ha aportado muchísimas cosas. Por ejemplo, a Jorge pues le he metido muchísimo ese querer ayudar a la gente que quiere, y el estar apoyándolos y demás. Luego a Carmina pues le he metido ese afán por soñar en que yo tengo y esos sueños tan artísticos que ella tiene. Raven pues tiene como muchísimas de mis reflexiones sobre la vida, sobre el mundo, y como que muchas veces se sale muy de la norma. Raven es más como la voz que nosotros escuchamos a veces de haz esto y no lo haces por presión o lo que sea. A Raven le da igual. Luego Gina pues es una chica con muchísima autoestima, que sabe cuáles son sus límites, se conoce muy bien, que es algo también que he querido reflejar en ella, de mí y demás, ese autoconocimiento que creo que tiene que ser súper necesario en todos nosotros. Luego con Sandra, pues es verdad que he tratado, con Sandra sobre todo trato los complejos físicos, pero con Sandra trato los complejos en general, el cómo nos pueden llegar a hacer daño en muchas ocasiones. Después con Andrés le he metido ese toque que tengo yo y que tenemos muchas veces todos, de querer como huir de ciertas situaciones. Es verdad que Andrés siempre lleva todo esto al extremo, huye de absolutamente cualquier problema, pero nos podemos sentir identificados aún así muchas veces con él. También es un chico bastante impulsivo algunas veces y demás. Luego Julio es un amor. Es un chico también como Jorge que le gusta
se preocupa mucho por los suyos, le gusta que haya buen rollo, es un chico también muy sarcástico, que eso es algo que he querido reflejar mucho. Sí, me imaginaba en escenarios concretos de, vale, ¿yo qué diría ante esta situación? Y lo que yo podría decir, pues reflejaban las palabras de Julio. Y luego Saúl, pues es un chico con el que he querido tratar sobre todo ese cómo nos sentimos todos cuando estamos solos. Porque Saúl es un chico que vive muy solo y con él pues he reflejado muchísimo eso en muchas ocasiones. Y sí, cómo yo actúo ante ciertas situaciones cuando a lo mejor me siento solo y demás. Pero sí, es que con todos he querido tratar como diferentes cosas, les he puesto diferentes cosas de mí, que es que me resulta muy, muy, muy difícil responder a esta pregunta, y lo digo en serio y no es por la estupidez de no, porque soy el escritor, por no puedo decirlo. No, es en serio, no puedo elegir. Menos mal que le cuesta trabajo responder a esa pregunta. Ha hecho el perfil psicológico de cada uno de los personajes. Exacto. Matemático. Bueno, pues para cumplir, han pasado casi 45 minutos. Uy. El tiempo se te hacía muy largo. Poco se La habla. última pregunta es, hace un año tú estabas con un libro escrito y 12 meses más tarde, más o menos, calculamos, son menos de 12 meses, estás aquí presentándolo en la Feria del Libro. Cuéntanos la experiencia esta, cómo lo has vivido este momento, este ratito que estamos aquí. Ha sido súper guay porque son todos caras que conozco, entonces ha sido como todo muy arropado. Muchísimas gracias a todos por venir, en serio. Y eso ha estado súper guay, la verdad, me ha gustado. Sí, sí. Bueno, pues para no que los que vienen después no se quejen de que nos estamos comiendo su tiempo. Antes quiero decir una última cosa, aprovechando que estoy hablando de Eternos y demás. Como último detalle y demás. Ahora que por fin van a llegar las vacaciones y me voy a poder centrar en el segundo libro, también me voy a poder centrar en sacar otro proyecto que me hace muchísima ilusión, que es como un pequeño podcast en el que pues hablo un poco de los personajes. Lo voy a combinar. Voy a hablar de los personajes de Eternos. Cada semana se van a estrenar 2 episodios. Y uno va a ser sobre algún personaje de Eternos en concreto, donde voy a hablar de diferentes cosas sobre el personaje. Y otro episodio va a ser conversaciones con algunos amigos de temas que se traten en el libro. Por ejemplo, el miedo, los complejos, el autoboicot, la soledad, la autoestima. Y es conversaciones con amigos sobre esos temas. Entonces aprovecho el momento para decirlo. Por si os interesa y demás, iré avisando en redes según vaya saliendo todo y ya está, ya paro. Pues dicho queda, terminamos. Si quieren comprar el libro, algunos de ustedes que no lo tengan, que no lo hayan leído, pueden pasar por la caseta nuestra de la editorial Canarias eBook, es la que está más cerca del kiosco modernista, cuando entran ahora en el recinto de la feria, pero también lo tendrán Canaima, el libro técnico, lo pueden tener en otras librerías. Lo único, nosotros les pedimos, compren en la nuestra, aunque también las otras librerías también tienen tu libro y pueden hacerlo en cualquiera de ellas. Gracias por venir. Y ahora Pablo debería ir, si va a firmar libros, a la que está en el centro, ¿no? ¿Vale? Pues entonces Pablo estará un ratito ahí por si viene alguien para firmar libros. Y nada, gracias a ti, Pablo, gracias a tu encantadora familia, a tus encantadores amigos y amigas. Y el año que viene ya estamos citados aquí para Eternos 2. Buenas tardes.